Dentro del mundo de FNF, existe una enorme cantidad de mods, los cuales van desde remixes, semanas completas, estilos artísticos, one-shots, etc. Pero sin duda, los mods más populares son los que se basan en creepypastas, aquellas historias de terror que todos hemos escuchado alguna vez. Siendo los ejemplos más conocidos, Pueblo Lavanda, Dendronet, Slenderman, Victim 1, Sonic.exe y un sinfín más de leyendas urbanas. Y ahora, quiero que pienses esto. ¿Recuerdas algún mod en donde los personajes te sean completamente desconocidos? A tal punto que te haga decir, ¿y este quién es? Pues, ese es el caso de la mayoría de mods de Sonic.exe en FNF. Saludos a todos, querida audiencia, ¿cómo están? Yo muy bien y espero que ustedes también. Bueno, el día de hoy, me gustaría hablar sobre una opinión que tengo sobre los personajes que normalmente se agregan en los mods de Sonic.exe de FNF, así que, sin más nada que decir, empecemos. Los personajes originales en mods de FNF no son para nada nuevos, siendo que en la época dorada del juego, llegaron a salir un montón de mods que nos presentaron a personajes bastante icónicos dentro de la comunidad, como Witty, Sarrente, Carol, Garcelo, Tauri, X, etc., siendo que a día de hoy se les recuerda con muchísimo cariño. Y ahora bien, si bien no hay ningún problema con el tema de los OCs dentro de mods, ni de la creación de estos, es cuanto menos curioso la sobreexplotación de personajes exes que hay dentro de los mods de Sonic, habiendo muchas personas que se cansan de ello. Para nadie es un secreto que en los mods de Sonic.exe agreguen personajes que son creados por los mismos desarrolladores, siendo comúnmente los que más espacio ocupan dentro de los proyectos. Uno de los ejemplos más claros es el mismísimo mod de Versus Sonic.exe. Al principio, había algo de variedad en los personajes que habían sido agregados. Xenopanes siendo el antagonista principal, basado en la creepypasta original y en la versión canónica, Lord X por ser una versión del futuro de la creepypasta original, Majin Sonic un easter egg de Sonic CD que hizo que hubiera mitos e historias relacionadas con él, y Sunky.peg siendo una parodia a Sonic.exe, aunque tiempo después sería reemplazado por su versión normal. Y con la segunda actualización se expandió aún más la cantidad de personajes, siendo estos Tylos Dodge, Flyboy Super Sonic, Sanit.exe, las víctimas de Xenopanes, y probablemente, el que más se robó la atención de la comunidad, Faker, también conocido como Exe. En un principio, Faker no tenía nada de lore, más allá de que era un impostor de Sonic con un diseño parecido al de la película, aunque tiempo después ya se le hizo su propia historia, siendo una creación de X, que fue desterrada por no compartir los mismos objetivos y querer derrocarlo. Dejando de lado las polémicas que tuvo la creadora de Faker, siento que era un buen añadido para el mod y una interesante extensión para el lore de Sonic Soldiers. Como es bien sabido, lamentablemente el mod fue cancelado por diversas filtraciones y polémicas dentro del equipo. Por cierto, ¿no se les hace curioso cómo la mayoría de proyectos que tienen que ver con Sonic.exe son cancelados? Ya pasó con el mod original, algunos que salieron después, y uno que otro juego asimétrico de Roblox, ya hasta parece una maldición. Pero volviendo al tema principal, aunque se haya cancelado el mod, nos mostraron todo lo que tenían planeado, siendo lo más importante, los personajes que estaban destinados a aparecer. Y algo que me di cuenta la primera vez que vi el roster, era que la mayoría de personajes eran voces de los miembros del equipo. Por mencionar unos ejemplos, tenemos a Ol, Slash, Grimeware, Xterion, The Void, Sonic on My Way, Wachidna, Mono.bw, Requitial, Curse y un sinfín más de personajes originales. Aunque había uno que otro personaje que uno que otro podría ubicar, como Secret History Styles, Batman Sonic, CGT Final Mouse, lo cierto es que ocupaban un pequeño espacio dentro del mod, dándole más prioridad a los OCs. ¿Y por qué ocurre esto? La verdad no tengo idea, aunque en un video escuché que, con la salida de Revit del mod, y sin una dirección clara, el mod comenzó a llenarse con OCs del equipo, dándose cuenta de que era algo insostenible. No sé qué tan cierto sea esa información, pero es imposible negar que había muchos personajes que las personas no conocían. Ahora bien, nunca se les hizo raro que mientras otros mods basados en creepypastas tengan más variedad en sus rosters, mientras que en la mayoría que tienen que ver con Sonic, usan mayormente variantes exes.
siendo que Sonic tiene más material de terror con el que se puede trabajar, como el video de Chimelin Sonic, la creepypasta de Genocide Sitio La Muerte de Tails en la versión de Master System de Sonic 2, y si uno quiere variar, tiene un inmenso catálogo de animaciones hechas por fans para escoger, incluso usa cosas oficiales, como glitches y leyendas urbanas, que creo que sería más refrescante de ver. Y aunque es verdad que en el fandom de Sonic es muy común que haya muchas versiones de Sonic.exe, al menos algunos de ellos como X o Executor, pueden ser fácilmente conocidos al tener un fangame de referencia, pero en cambio, si en un mod pones a un exe totalmente nuevo, es difícil que la gente lo conozca, y donde si quieres saber más de él, tienes que leer su información en wikis, o en el caso más común, ver un video de alguien explicando su lore. Sin mencionar que tras la cancelación del mod original, surgieron una gran infinidad de proyectos que intentaban restaurarlo, como Exeternal, The Last Round, Return of the Dead, un oficial, Restoration, etc., pero que creen, la mayoría fueron tristemente cancelados o descontinuados por diversas razones, aunque bueno, básicamente trataban de lo mismo, querer traer todo el contenido que había sido descartado del mod original, con los mismos personajes y uno que otro nuevo que era restaurado, así que, si ya jugaste uno, te jugaste todos. Y claro, no podemos olvidar que gracias a la enorme popularidad que tuvo el mod original, salieron un montón de mods con la misma fórmula de crear voces exclusivos para los proyectos, como para Jax, y Legal Instruction, Executable Manía, Edge Reborn, Bloodil, etc., donde es inevitable notar que la mayoría de los personajes son completamente originales. Y tal vez se pregunten si esto podría afectar en futuros mods de Sonic. Pues, lamentablemente sí, y a continuación te diré el porqué. Supongamos que hay personas que llevan mucho tiempo en internet, para haber visto mucho contenido de sus franquicias favoritas, y que al adentrarse al mundo de los mods de FNF, se sientan sorprendidas de ver a esos personajes dentro de esos mods. Uno de mis ejemplos favoritos es Mario's Madness, donde no solo hay creepypastas, como IATU, Coronation Day y las copias personalizadas de Mario 64, que ya de por sí son historias muy conocidas, sino que también agregan a viejos conocidos, como el anuncio de You Cannot Beat Us, el rumor de LI Real, las pantallas antipiratería, etc. Y sí, puede que tenga uno que otro personaje original, la verdad es que son muy pocos, haciendo que se sienta como una carta de amor hacia el fandom de Mario, incluso los mods que llegaron después, trajeron a más viejos conocidos. Ahora bien, a otro grupo de personas puede que les resulte algo aburrido ver muchas versiones excesivas de Sonic que no conocen dentro de los mods, que aunque es verdad que llegan a ser interesantes y mostrar originalidad, a la larga puede volverse repetitivo y confuso ver a tantos personajes que sean una nueva versión de Sonic.exe. Y la verdad es triste, ya que hay varios proyectos que prometen bastante, notándose en el empeño que le ponen, pero si ya tienes a una comunidad cansada de ver lo mismo, evidentemente perderán el interés en ese proyecto, siendo peor para aquellas personas que dejan que sus personajes estén dentro de esos mods, ya que pueden tener la mala suerte de ser poco conocidos. Pero hey, no todo es malo. Gracias a FNF, muchas personas que no son tan expertas en el tema de hacer historias, pueden tener su primera oportunidad para crearlas para su personaje, y con el tiempo, pueden ir mejorando, a tal grado de que una de sus creaciones puede tener un gran éxito. Puede que haya muchas variantes de Sonic.exe dentro de FNF, pero viéndolo desde otro punto de vista, podemos ver como un mod de FNF cambia para siempre el fandom de Sonic.exe, motivando a muchas personas a crear sus propias interpretaciones de la creepypasta original, incluso tomándose muchas libertades a la hora de contar sus respectivas historias, y claro, no podemos olvidar cómo gracias a este mod, el interés hacia las creepypastas regresó, así que, todos le debemos una versus Sonic.exe. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Estamos muy cerca de los 100 suscriptores, no sé cómo vaya a ser el especial, pero les aseguro que valdrá la pena la espera. En fin, cuídense mucho y hasta la próxima.